Ok, ahora sí se está grabando. Buenos días, buenas tardes. De hecho, vamos a, vamos a hacer la primera clase del tema bueno, de este segundo segmento, pre-examen final. Felicidades, ya se va a acabar el curso y espero que le estén aprovechando bastante. Hoy toca hablar de lípidos. Es una clase corta también, lo he revisado y vamos a hacer esto rápidamente. Alguien que me confirme si se puede ver la pantalla. Sí, sí se puede ver la pantalla. Gracias, Octavio. Gracias. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy de lípidos. Eh, ¿Qué son los lípidos? Muy bien, estas son, por supuesto, moléculas orgánicas, ¿no? Son moléculas orgánicas. Son moléculas que tienen un esqueleto de una cadena carbonada. Esto ustedes ya lo conocen perfectamente por química, ¿no? Los lípidos, pues, pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser diversos. En este caso estamos viendo, por ejemplo, por ejemplo, un fosfolípido. Un fosfolípido que tiene un esqueleto, o bueno, varias unidades, en este caso, unas cadenas de ácidos grasos, con un grupo fosfatado, ¿no? Una fosfolípido en este caso, una fosfatidilcolina, y esto es lo que va a conformar, por ejemplo, un fosfolípido, ¿no? Entonces, los lípidos son amplios, sin contar el colesterol, las vitaminas, pues son amplios, ¿no? La familia es bastante numerosa. No les van a hacer muchas preguntas respecto a la estructura química como tal, entonces no vamos a profundizar mucho ahí, pero lo que sí es importante, no solo para el curso, sino para medicina en general, es la importancia de los lípidos. Como ustedes saben, los lípidos forman parte de la membrana celular, es una bicapa lipídica. Esta membrana, recuerden que es bastante dinámica, ¿sí? No es una estructura rígida, ¿de acuerdo? Es una estructura dinámica eh, en la cual pues se van a ubicar diferentes proteínas para diversas funciones, ¿no? Para diversas funciones. Va a haber canales iónicos, va a haber proteínas transportadoras, pueden haber receptores. Entonces, la membrana, dicho sea de paso, es la estructura base de lo que nosotros entendemos como, bueno, uno de los ladrillos elementales para entender la fisiología, ¿no? Porque cuando ustedes ven fisio van a ver que la transmisión nerviosa, las señales, todo comienza aquí en la membrana, ¿no? La membrana lipídica tiene una cabeza hidrofílica, una cola hidrofóbica o no polar, ¿no? Nuevamente ustedes ya lo conocen. Y a la derecha pueden ver lo que es una micela, ¿no? Una micela que es una estructura básica cuando hablemos de digestión de lípidos. Cuando hablemos de ácidos grasos, tenemos que hacer una diferencia química básica, ¿sí? Respecto a la cadena carbonada. Hablamos de saturado cuando la cadena carbonada tiene enlaces simples, punto. Ácidos grasos no saturados, un enlace doble, ¿no? Un enlace diferente al simple. Entonces, eso es precisamente químicamente lo que hay que resaltar aquí, ¿no? ¿Cuáles son pelos grasos? Ácidos grasos saturados, los poliinsaturados especialmente, ¿no? Los lípidos, pues son muy importantes, se ingieren 90 a 100 gramos por día, ¿no? Tienen un valor de 9 kilocalorías por gramo aprox. Y los triglicéridos son los que predominan, por supuesto, ¿no? Una relación de más o menos eh, 90%, 9 a 1 más o menos. Los triglicéridos son los que ingresan en gran cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre la digestión de lípidos? Todo comienza aquí. Ustedes dirán, ¿sucede algún proceso bioquímico de interés en el caso de los lípidos a nivel de la boca? La respuesta es no. Pero hay un detalle, no se confundan con el tema de la lipasa lingual, ¿no? Cuando les hablan de lipasa lingual, esta es una enzima que por supuesto se produce aquí, ¿sí?
en la cavidad oral y va a servir para comenzar a desglosar los lípidos, las grasas. Sin embargo, no actúa netamente en la boca, sino lo hace aguas abajo, ¿no? Y en el estómago es que va a aparecer una enzima, ¿no? Eh, propuesta como la lipasa gástrica. Se cree que esta enzima pues lo que hace es precisamente colaborar en este proceso de degradación de lípidos, ¿de acuerdo? Eh, para digerir cadenas de ácidos grasos de cadenas cortas y medianas, ¿no? De ácidos grasos. Entonces, la parte más importante, de hecho, del metabolismo de los lípidos no ocurre acá como tal. No ocurre acá como tal, sino lo hace un poco más abajo. Vamos a tener al hígado, vamos a tener a la bilis y vamos a tener a los ácidos biliares, que es lo que ocurre ahí precisamente, ya lo veremos. Entonces, el papel de la lipasa lingual, como le dije, hay un artículo un tanto viejo, ¿no? Que nos habla del rol de la lipasa lingual. Esta lipasa actúa pues a un pH bajo, de 3 a 6 aprox. Eso quiere decir que actúa en un ambiente, en este caso, gástrico, donde hay ácido. Entonces es ahí donde comienza a degradar de inicio a los lípidos, ¿no? No confundir. En la boca, como tal, un proceso enzimático lipolítico no hay. Entonces, en el estómago, ¿qué pasa? Dijimos que esta lipasa lingual desciende, actúa aquí. Y acá también tenemos a la lipasa gástrica, ¿no? Que digiere igualmente cadenas cortas y medianas de ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos de cadena corta y mediana. Entonces, ¿cuál es la importancia? Aquí está, acá tenemos otro artículo bueno, no recuerdo muy bien qué año, ¿sí? Del 2011, del 2011. Bueno, no es un artículo, es un capítulo de un libro, ¿no? Eh, es una enzima que se adapta. Recuerden que las enzimas van a actuar a un diferente pH, ¿no? Hay enzimas que trabajan en un medio ácido, un medio alcalino, y en este caso actúa un medio ácido, ¿no? Y digiere aproximadamente el 20% de los triglicéridos, acuérdense de esto, ¿no? No es una cantidad significativa, no es una cantidad significativa, pero importante al final. ¿Ya? Ok, entonces aquí comienza la digestión, así comienza la digestión con esta lipasa lingual, de inicio, luego tiene la lipasa gástrica, ¿no? Entonces, esta tiene un rol muy importante en el periodo perinatal y en condiciones donde hay una baja actividad de la lipasa pancreática, ¿sí? Porque recuerden que el páncreas va a secretar la lipasa, esta lipasa pancreática es muy importante, ¿no? Y en condiciones, digamos, un adulto ya tiene un rol casi fundamental, ¿no? Principal, pero al inicio de la vida no siempre es así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar antes de ver la degradación de los lípidos en general para enviar a la circulación los ácidos grasos, los triglicéridos, los kilomicrones, ya todo este conjunto de moléculas. Vamos a hablar de lo que sucede con las hormonas de la digestión. Que esto es bastante interesante, bastante chévere de estudiar. De hecho, eh, cuando ustedes vean fisiología, van a entender esto perfectamente. Es un tema muy bonito, pero recuerden que en toda esta circulación hay una serie de hormonas, ¿sí? Todo esto no sucede por azar, sino es un circuito perfectamente controlado, ¿sí? Balanceado, por supuesto, por una serie de hormonas que están secretadas por diversas células a lo largo de esto. No vamos a hacer énfasis en las hormonas que se secretan en el estómago como tal, sino más bien en estas dos hormonitas. Sí se puede ver. La colecistoquinina, la secretina. No, la secretina es una hormona que se ubica, bueno, se secreta por las células ese del duodeno, en el yeyuno proximal, ¿no? Y tiene una acción, digamos, a ver, el estómago produce ácido clorhídrico, ¿me entienden? Entonces, tengo un medio ácido, tengo un medio ácido, que de por sí se encarga de desinfectar, ¿no?
facilitar la descomposición del bolo alimenticio. Entonces, igual sigue siendo un medio ácido, igual sigue siendo un medio ácido. Entonces, ese ácido necesita ser balanceado. ¿Cómo lo vamos a hacer? La secretina va a estimular la secreción de bicarbonato. Entonces, ¿saben que esto lo produce el páncreas exocrino? ¿Sí? El páncreas exocrino. Más precisamente bicarbonato y agua. Entonces, lo que hace es, si tengo bicarbonato, tengo agua, capta el bolo alimenticio que está, en este caso el quimo, ¿no? Que está eh, llegando desde el estómago, entonces se neutraliza la carga ácida, ¿no? Y también sirve para alcalinizar la bilis. Y la colecistoquinina es otra hormona, acá está, ya. Se secreta por las células I del duodeno y ayuno proximal. Se estimula por la presencia de aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, ¿no? Y la función principal es la contracción de la vesícula biliar, relajación del esfínter de Oddi y permitir, por supuesto, que la bilis vaya desde su almacén hasta donde corresponde, hasta el duodeno, ¿no? Para encontrarse eh, con el bolo, ¿no? Con el contenido alimentario que está pasando por ahí, ¿no? Para que emulsifique las grasas. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ver, ¿no? En el dibujito está un poco más chévere. Entonces ustedes saben que listo, ¿no? Entonces la gastrina, como dicen, no voy a hacer mucho hincapié aquí, ¿no? Aumenta la motilidad gástrica, aumenta la producción de ácido. Entonces, bueno, el bolo pasa, llega al duodeno, la secretina estimula la secreción de bicarbonato para neutralizar ese ácido, ¿no? Los aminoácidos, ácidos grasos que llegan a este punto del duodeno estimulan la liberación de colecistoquinina y la colecistoquinina lo que hace es aumentar la secreción de bilis, aumentar la contracción de la vesícula biliar, relajar al esfínter de Oddi y permitir que la bilis que se produce en el hígado pase y llegue al duodeno. ¿De acuerdo? Para emulsificar las grasas. Entonces estos son los puntos fundamentales, ¿no? Si quieren estudiar la producción de cada una de ellas, acá está, ¿no? Colecistoquinina, células I, en duodeno y ayuno proximal, la secretina en las células S, ¿no? S de secretina, C de colecistoquinina, quinina, I, ¿de acuerdo? Y los estimulantes, en el caso de la colecistoquinina, ya dijimos, aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, ya un poco más grande, y la secretina, el ácido, ¿de acuerdo? Principalmente es el ácido, porque la tarea precisamente será neutralizar esa carga ácida. Pero también puede estar la grasa o la presencia como tal de bilis en el duodeno. Entonces, si recuerdo muy bien, cuando hablamos de la vía de los ácidos urónicos, antes del parcial, vemos que... ¿dónde está? Uy, no, creo que no. Acá está. Voy a adelantarme un poco. Esta es la vía de los ácidos urónicos, si recuerdan muy bien. Entonces, entre otras cosas, ¿sí? Uno de los productos de esta vía son los glucurónidos, ¿no? Y los glucurónidos, bueno, forman parte de un grupo importante, ¿no? De los metabolitos que participan en todo este proceso. Pero cuando hablemos de ácido de sales biliares, hay que destacar dos de estos que son fundamentales, ¿no? El ácido cólico y el ácido que no es oxicólico. Son dos ácidos, como tal, ácidos. Guárdense estos dos, nada más. Guárdense estos dos. Cada uno va a tener, digamos, luego de conjugarse, cada uno de ellos va a formar un sal. Nuevamente, aunque acá le puse en forma de ácido glicocólico, ácido glicocólico, ácido taurocólico, en el caso del ácido cólico, y el ácido que no es oxicólico, y ácido glico que no es oxicólico, y el tauro que no es oxicólico. ¿Sí? Puntual, todos tienen un esqueleto acá de colesterol de inicio, ¿no? Su esqueleto de ciclopentanoperidrofenantreno.
¿sí? ¿Y cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones que hay que destacar? La emulsificación de lípidos, ¿no? Debido a su comportamiento anfipático, reduce la tensión superficial de las gotas de grasa, dividiéndolas en micelas. ¿Qué significa esto? Disculpen. Eh, Eso significa que van a coloquialmente degradar las grandes gotas de grasa, ¿no? Porque como tal, en la digestión no es posible metabolizar grandes unidades de grasa, ¿no? No es posible. Entonces hay que facilitar el trabajo a las enzimas, hay que facilitar el trabajo a las enzimas, dividiéndolas en unidades más chiquitas, llamadas micelas, y las lipasadas puedan trabajar de esa forma, ¿no? Entonces, acá tenemos la formación de micelas. Las micelas, como dije, son unidades más chicas y se acumulan, ¿no? Ah, chicos, me disculpan 2 segundos. Ahora sí, ahora sí. Entonces, puntual, ¿no? Las micelas se encargan de eso. Entonces, acá tenemos a los triglicéridos. Químicamente, ustedes ya saben de qué se trata, ¿no? Tengo un esqueleto de glicerol y tres ácidos grasos, tres cadenas que los unen. Y de entrada, los triglicéridos por la lipasa se va a descomponer en esto, en glicerol y ácidos grasos. Sencillo, ¿sí? Acá me olvidé de colocar algo más, pero creo que no es de mucha importancia. En su clase ustedes pueden revisar cuál es el metabolismo paso a paso. Paso a paso es una cuestión solamente de leer. Entonces, vamos a hablar del colesterol rápidamente. El colesterol de esta forma está en su forma esterificada, ¿no? Por una esterasa puede degradarse en colesterol, el colesterol éster, ¿no? En colesterol y un ácido graso. La micela es importante que lo recuerden, ¿no? La micela es esta unidad chiquita de grasa, unidad chiquita con una cabeza hidrofílica, una cola hidrofóbica y ya, ¿no? Entonces, la degradación de fosfolípidos, esto es bastante interesante. Cuando vean, cuando vean el tema de, no sé si vas en su siguiente clase o o no, la otra clase, es importante que hablemos de fosfolipasa A2, ácidos grasos y eicosanoides porque existe en farmacología lo que ustedes van a ver la cascada del ácido araquidónico, ¿no? La cascada del ácido araquidónico. Hay unos fármacos, y de hecho son muy comunes, ustedes lo habrán escuchado, los AINES, ¿no? Los AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos. Son una familia muy grande de medicamentos, ¿no? Con acción analgésica, antiinflamatoria, ¿no? Etcétera, etcétera. Y estas van a tener una particularidad, van a tener una particularidad, inhiben una enzima, bueno, de hecho, un grupo de enzimas que son la ciclooxigenasa, las COX, inhibidores de la ciclooxigenasa. Ahora, la ciclooxigenasa puede ver en sus formas uno, 2, ¿sí? La ubicación de donde se producen también varía, pero lo interesante es que la cascada del ácido araquidónico, ¿sí? La cascada del ácido araquidónico es un proceso en el cual degrado fosfolípidos de membrana y la ciclooxigenasa es una de las enzimas que degrada unos productos intermediarios, ¿sí? Para formar más adelante prostaglandinas, ¿no? Lo que quiero que se lleven por ahora, en este caso, es que estos fosfolípidos de membrana se degradan por una fosfolipasa 2, ¿no? De acá ya puedo ver la formación de ácidos grasos e eicosanoides, ¿no? Ácidos grasos e eicosanoides. Un ciclo que se llama el ciclo de Land, no sé creo que no lo dicen en su clase, ¿no? La fosfolipasa 2 degrada fosfolípido de membrana en ácidos grasos y lisofosfolípidos. Este lisofosfolípido pasa nuevamente a formar fosfolípidos por una lisofosfolípido aciltraferasa. No, es un ciclo como tal, es un ciclo como tal.
¿no? Como pueden ver, los lípidos son precursores de muchas moléculas, entre otras cosas, los endocannabinoides. Lo de los AINES y la cascada del ácido araquidónico sí es de mucha importancia. De ahí el hecho de que digan que cuando tomas un AINE, es importante conocer qué tipo de AINE es, ¿sí? ¿Cuál es la clasificación de esos, ¿no? ¿Cuál es más gastrolesivo, ¿no? Más gastrolesivo, que es quizás de las partes más importantes a preguntar, ¿no? Porque hay INES que son gastrolesivos, específicamente los no selectivos, y hay AINES que son selectivos, ¿sí? Selectivos, pero no se suelen usar de común para un dolor de cabeza, ¿no? En el caso, por ejemplo, los inhibidores selectivos, Celecoxib, Rafecoxib, son específicos y se usan para tratar enfermedades reumatológicas. Entonces, en fin, vamos a ver el tema del colesterol, específicamente qué sucede ya dentro del lumen intestinal. Entonces dijimos que las micelas son estas unidades chiquititas, ¿no? De grasa, que son útiles, ¿de acuerdo? Para su descomposición y luego su reesterificación. En el caso de los triglicéridos, porque no puedo yo ingresar una micela como tal al enterocito. No puedo yo hacer eso. Entonces, lo que se hace es degradar, ¿sí? En estos lípidos gigantescos, ¿no? En ácido graso no esterificado, colesterol libre, monoglicéridos, como el alfa-monosilglicerol, beta-monosilglicerol, glicerol, lisofosfolípidos. ¿De acuerdo? Distintos lípidos. Entonces, las micelas mixtas son estas unidades de grasa que tienen un tamaño de 10 micras ¿sí? No es universal. Y tenemos acá el borde de las microvellosidades, ¿no? Del enterocito. Ingresan al enterocito y luego, una vez en el enterocito ocurre la descomposición y luego reesterificación de en este caso de las grasas, ¿no? Recuerden que se tienen que ingresar unidades chicas al enterocito y ya en el enterocito se tienen que reunificar, se tienen que reesterificar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las proteínas transportadoras de importancia? La FATP4, ¿no? En el caso de los ácidos grasos, y la proteína BCG58 que no se refleja en esta imagen. Bueno, sí, sí se refleja, de hecho, ¿no? Pero eh, aquí está, ¿no? La proteína ABCG58. Una vez que el enterocito haya podido captar la grasa, reesterificarlas, en el caso de los triglicéridos, se forman los kilomicrones que ya veremos qué hacen. Aquí en el caso del colesterol, ¿no? En el caso del colesterol en el enterocito bueno, en el caso de los triglicéridos, ¿no? Se reesterifican, ¿no? Y hay una enzima en el caso del colesterol, ¿no? Eh, en este caso, parte del colesterol libre se reesterifica con un ácido graso no saturado por una enzima que es la CAT. Creo que eso sí pueden preguntar en su examen, ¿no? La ACAT. ¿Qué es la CAT? La acilcoacolesterol aciltransferasa, ¿no? Se reesterifica y luego ya puede ser trasladada a la circulación, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede ahí. Esto es la circulación enteropática. La circulación enteropática. La circulación enteropática consiste, por supuesto, en el reciclaje, digamos, de esta forma un poco más coloquial, de los ácidos, de la bilis, de los ácidos biliares. Como ustedes saben, esto se fabrica en el hígado, ¿sí? A un ritmo de 500 miligramos por día, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se excreta, perdón, ¿de acuerdo? Entonces llega al duodeno, llega a la segunda porción, ejerce su acción emulsificante. Ya dijimos que es emulsión, que es emulsificación, por supuesto, degradar estas unidades más chiquitas en unidades más chiquitas, ¿no? Para que sean fácilmente convertibles por acción enzimática. Entonces, una vez que la bilis
haya recorrido ese trayecto a nivel del hilio, esta se va a reabsorber. Eso es lo que ustedes tienen que recordar, puntual. ¿De acuerdo? Se reabsorben y va a entrar a la circulación portal, retorna al hígado y se reutiliza. ¿Sí? Se reutiliza. Entonces eso es lo que hay que entender, ¿no? En el caso de la bilis. Ya estamos llegando un poco a la parte final, ¿sí? Vamos a tiempo. Disculpen si les estoy hablando así, no he dormido en un buen tiempo y todavía estoy un poco quizás disociando. Y vamos a ver la polipoproteína E. ¿Qué es la polipoproteína? Es una proteína, por supuesto, que se produce en el hígado, los riñones, en las suprarrenales y las células del sistema reticular endotelial, ¿no? Y está presente en las VLDL, los kilomicrones, en los remanentes de esas partículas. Las APO pueden clasificarse en subtipos, ¿sí? Tenemos una APO E2, E3, E4, ¿no? Son polimorfismos, ¿sí? Son variantes en este caso. Y él facilita la captación de remanentes por el hígado a través de su receptor específico de ApoB y E, ¿sí? Favorece la captación de las grasas a través del hígado, ¿sí? La apolipoproteína E favorece la captación, acordarse de eso. Y entonces vamos a ver ahora vamos a ver, perdón, como pueden ver aquí en este grafiquito, en esta imagen las ApoE, sus variantes, pueden tener algunas funciones diferentes, ¿no? En el caso de la ApoE2, una función protectora, ¿no? La ApoE3, una función protectora neutral, ¿no? Y la ApoE4, una función, bueno, tiene se ha investigado y se ha determinado una función dañina en el caso de las neuronas. Y es por eso que cuando ustedes vean ApoE4, muchas veces van a escuchar el término, escuchar la palabra Alzheimer, ¿no? Alzheimer. Entonces, solo para que lo recuerden, ¿no? Creo que es sencillo entender esto, ¿no? La ApoE recibe las grasas, ¿no? Recibe los kilomicrones en el hígado. Listo, es la puerta de entrada al hígado. Mientras que la ApoB48 y la ApoB100 son proteínas de marcaje, ¿sí? Y van a diferenciarse en cuanto a dónde se producen, ¿sí? Y en qué situaciones se encuentran. ¿De acuerdo? Con esto quiero decir que la ApoB48, por ejemplo, se sintetiza en el intestino, sale como parte del kilomicrón. ¿De acuerdo? Sale como parte del kilometrón al punto linfáticos, se va a la circulación sistémica y va entregando esto a los tejidos periféricos, llega al hígado, ¿no? Acompañada del ApoB48, mientras que la ApoB100 se encuentran en estas unidades VLDL, luego IDL, luego LDL, es decir, parten del hígado, ¿de acuerdo? Parten del hígado. Lo interesante, lo interesante es que parten de un mismo gen, ¿no? Y la ApoB48 se produce a partir de la ApoB100. Entonces es un producto de, pero al final se van a expresar, bueno, van a trabajar en distintas situaciones, ¿no? En distintas situaciones. Ambas están fosforiladas, asiladas y unidas a carbohidratos. Las lipoproteínas, como las lipoproteínas que tienen ApoB100, por supuesto, se encuentran en VLDL y LDL y la ApoB48 en kilomicrones y remanente de kilomicrones. Y la ApoB100 interactúa con los receptores B y E, facilitando la captación de LDL por las células. Entonces acá tenemos una imagen de las diferencias de las lipoproteínas, ¿no? La B48, la B100, la B48 presentes en los kilomicrones y los remanentes de kilomicrones, mientras que la ApoB100 en VLDL, LDL. ¿De acuerdo? No confundir cuando les salen de alta o baja densidad. Cuando hablemos de densidad, en este caso hacemos referencia a las proteínas, ¿sí? No a su contenido, no a la grasa. Es un punto importante a resaltar porque hasta yo me confundí
en algún punto de mi existencia en la Facultad de Medicina, eh, cuando hablaban de lipoproteína de alta densidad, baja densidad. Cuando me hablaban de lipoproteína de alta densidad, creía que que era la que tenía más grasa. Total, no, es al revés, no es la que tiene más proteínas y la que está menos cargada de grasa. Y la de muy baja densidad son las lipoproteínas que tienen más carga lipídica, ¿no? Y tienen una menor carga proteica, ¿no? Por eso se llama Very Low Density Lipoprotein, ¿no? Lipoproteína de muy baja densidad o de alta densidad, la HDL, conocida como grasa buena. Creo que esto también ya lo saben, ¿no? Para recordar un poco de los kilomicrones, estos se forman en el intestino delgado, ¿no? Para transportar de inicio a los lípidos, triglicéridos, colesterol y como ya saben, se le marca con una proteína B48, con esta apolipoproteína. Entonces, el kilomicrón lo que va a hacer es precisamente repartir grasa a los tejidos periféricos, periféricos, sí, se va a formar un remanente de kilomicrón, que es un kilomicrón más chiquito porque ha dejado grasa en el camino, ¿no? Eh, Viaja hacia los tejidos como la grasa, ¿no? El tejido adiposo, para dejar triglicéridos, y los cuales sufre acción enzimática por una lipoproteína lipasa. Eh, y bueno, eso hacen los kilomicrones, ¿no? Se recepcionan en el hígado, se recepcionan en el hígado, y los remanentes, como ya dijimos, se convierten en eso, ¿no? Tras perder triglicéridos. Eso básicamente. Y no, esto no es. Creo que hasta ahí nomás. Creo que hasta ahí se. Creo que eso es todo, me parece. Sí, sí, chicos, a ver. Eh, si tienen alguna pregunta así chiquitita.